En los primeros años de la Iglesia cristiana, el mensaje de Jesús comenzó a expandirse rápidamente por Jerusalén y sus alrededores. Los apóstoles predicaban con valentía, y cada día más personas abrazaban la fe en aquel carpintero de Nazaret, a quien confesaban como el Mesías prometido. Pero no todos estaban contentos. Para algunos líderes judíos, este movimiento era peligroso, pues desafiaba la tradición y amenazaba con alterar el orden religioso. Y entre los más fervientes opositores surgió un nombre que pronto sería temido por los discípulos: Saulo de Tarso, un hombre decidido a borrar de la faz de la tierra a los seguidores de Jesús. En la historia del cristianismo, pocos hombres han tenido una transformación tan radical como la del apóstol Pablo. Su vida fue un viaje sorprendente, de perseguidor implacable de los primeros cristianos, a uno de los más grandes predicadores del Evangelio de Jesucristo. Su historia no es solo un relato del pasado, es también un testimonio vivo del poder de la fe y la gracia. Acompáñanos a recorrer la vida de Pablo de Tarso. ¿Quién fue Saulo o el apóstol Pablo? Pablo nació alrededor del año 5 después de Cristo, en la ciudad de Tarso de Cilicia, una próspera urbe del Imperio Romano, ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Su nombre original era Saulo. Desde su infancia, Saulo fue educado con un fuerte apego a las tradiciones judías. Pertenecía a la tribu de Benjamín, la misma tribu del rey Saúl, de quien probablemente heredó su nombre. Fue instruido como fariseo, parte de un movimiento religioso que se caracterizaba por su devoción estricta a la ley de Moisés y a las costumbres de sus antepasados. Pero Saulo tenía algo más. Era también ciudadano romano. Este privilegio, poco común entre los judíos de su tiempo, le daría derechos legales y protección especial en todo el imperio. Saulo era un hombre brillante, apasionado, celoso por la fe de sus padres. Para él, las nuevas enseñanzas sobre Jesús de Nazaret eran una amenaza, una herejía peligrosa que debía erradicarse. Y así comenzó una de las etapas más oscuras de su vida. Tarso no era cualquier ciudad, era reconocida por su riqueza, su comercio y sobre todo por su vida intelectual. Era un centro de cultura griega, lleno de filósofos, maestros y sabios. En ese ambiente cosmopolita creció Saulo. Su nombre original era Saulo, en hebreo Shaul, que significa pedido a Dios. Más adelante, cuando llevó el Evangelio a los pueblos gentiles, adoptaría el nombre Pablo, en su forma latina, que significa pequeño o humilde. Para perfeccionar su formación, Saulo fue enviado a Jerusalén, donde estudió bajo la guía del gran maestro Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de la época. Bajo su enseñanza, Saulo se convirtió en un estudioso experto de las Escrituras, alguien que conocía cada detalle de la ley, que discutía con agudeza y que defendía con celo la pureza del judaísmo. Pero había algo más que lo distinguía: su ciudadanía romana. Esto le otorgaba privilegios únicos, derecho a un juicio justo, protección ante abusos de las autoridades locales y la posibilidad de viajar con mayor seguridad dentro de todo el imperio. Era, en muchos sentidos, un hombre privilegiado, judío de corazón, pero también romano de derechos. Con esa formación y esos privilegios, Saulo se convirtió en un hombre brillante, apasionado y disciplinado. Sin embargo, esa pasión lo llevaría por un camino oscuro. Cuando comenzaron a surgir las noticias sobre un rabino llamado Jesús de Nazaret, crucificado en Jerusalén, pero proclamado por sus discípulos como el Mesías y el Hijo de Dios, Saulo lo vio como una amenaza. Para él, aquellas enseñanzas eran una herejía peligrosa que ponía en riesgo la identidad del pueblo de Israel. Convencido de que servía a Dios, Saulo decidió dedicar su vida a erradicar el cristianismo. Así comenzó una de las etapas más oscuras de su historia,
la de Saulo, el perseguidor de cristianos. El martirio de Esteban. El momento decisivo en la vida de Saulo llegó cuando fue testigo de la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia y un hombre lleno de fe. Esteban predicaba con valentía que Jesús era el Mesías, lo que desató la furia de los líderes religiosos. Fue arrestado, llevado ante el concilio y condenado injustamente. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y allí estaba Saulo. No arrojó las piedras, pero las sostuvo en su corazón. Las Escrituras cuentan que los testigos depositaron sus mantos a los pies de Saulo, como señal de su aprobación. Y él, convencido de que defendía la verdad, consintió en la ejecución de Esteban. Ese día, algo se encendió en su interior, un celo incontrolable por destruir a los cristianos. La gran persecución. Después de la muerte de Esteban, comenzó una gran persecución contra la iglesia. Saulo fue uno de los principales responsables. Iba de casa en casa, irrumpiendo con violencia, arrastrando a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. Muchos huyeron de Jerusalén, esparciéndose por Judea y Samaria. Pero lo que parecía un golpe fatal para el cristianismo se convirtió en una oportunidad. Donde quiera que iban, los cristianos predicaban el Evangelio. La fama de Saulo creció. Su nombre era sinónimo de miedo. Los seguidores de Jesús sabían que, si él los encontraba, no habría compasión. Saulo, el perseguidor de cristianos. En Jerusalén, los seguidores de Jesús crecían en número. Saulo veía esto como una traición a la fe judía. Fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y consintió en su ejecución. Lleno de celo religioso, Saulo comenzó a perseguir a la iglesia. Entraba en las casas, arrestaba a hombres y mujeres y los llevaba a prisión. Su meta era destruir ese nuevo movimiento que proclamaba a Jesús como el Mesías. Su fama de perseguidor se extendió. Con autorización de los sumos sacerdotes, tomó cartas oficiales para viajar a Damasco, con la misión de arrestar a los cristianos que se encontraban allí. Pero en ese camino, su vida daría un giro inesperado. El encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Después de sembrar temor en Jerusalén, Saulo no estaba satisfecho. Él no era de los que se conformaban con medias victorias. Su pasión lo impulsaba a ir más allá, hasta erradicar completamente aquello que consideraba una amenaza, el camino de los seguidores de Jesús. Así que fue a los sumos sacerdotes y pidió cartas oficiales, documentos con el sello de la autoridad religiosa. Estas cartas eran como un pasaporte de poder. Le daban permiso para entrar a las sinagogas de Damasco, identificar a los cristianos, arrestarlos y llevarlos encadenados de regreso a Jerusalén. Con ellas en mano, Saulo se sentía invencible, con la ley y la religión de su lado. Damasco no era una ciudad cualquiera. Estaba a más de 250 kilómetros de Jerusalén, lo que significaba varios días de viaje por caminos polvorientos y arduos. Era un punto estratégico en las rutas comerciales del Imperio Romano. Caravanas de mercaderes atravesaban la ciudad, trayendo productos de Oriente y Occidente. Si el mensaje de Jesús se expandía allí, pronto llegaría a otras regiones, incluso a tierras lejanas. Por eso, para Saulo, detener a los creyentes en Damasco era una misión crucial. Imaginemos por un momento a Saulo en aquel viaje. Va montado en su caballo o tal vez en una mula con un grupo de hombres que lo acompañan. El sol del mediodía cae sobre sus espaldas. El viento levanta polvo y cada paso que da lo acerca a su destino. En su mente repite una y otra vez que está sirviendo a Dios. Está convencido de que su causa es justa, que está defendiendo la fe de sus padres y protegiendo a Israel de un movimiento que él considera una blasfemia. Pero en el silencio del desierto
Nadie escucha los gritos de los cristianos que ya habían sufrido por causa de él. Hombres arrancados de sus hogares, mujeres llevadas presas, familias destrozadas. Saulo carga en sus manos las cartas de los sumos sacerdotes, pero en su corazón carga el peso de su odio y su ceguera espiritual. Cada kilómetro recorrido lo acerca, no solo a Damasco, sino al momento en que Dios mismo se cruzará en su camino. Ese trayecto, que parecía una misión de poder, se convertirá en un viaje de humillación y transformación. Lo que Saulo no podía imaginar era que, en aquel polvoriento sendero, bajo la luz abrasadora del sol, se encontraría con el mismo Jesús de Nazaret, aquel a quien tanto rechazaba. Su viaje no terminaría como él esperaba. Entraría a Damasco, sí, pero no como perseguidor, sino como un hombre quebrantado, transformado por la gracia de Dios. El viaje a Damasco marcó el inicio de una nueva vida. Mientras avanzaba por el camino, de repente una luz resplandeciente del cielo lo rodeó. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atónito preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Aquel encuentro lo dejó ciego. Por 3 días no pudo ver, ni comer, ni beber. Fue llevado a la ciudad, confundido y quebrantado. Dios envió entonces a un discípulo llamado Ananías, quien, a pesar de sus temores, obedeció la orden divina. Ananías puso sus manos sobre Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Algo como escamas cayó de sus ojos, y Saulo recuperó la vista. Fue bautizado y su vida nunca más sería la misma. El perseguidor se había convertido en seguidor de Cristo. La vida de Pablo como cristiano. A partir de ese momento, Saulo pasó a ser conocido como Pablo y dedicó el resto de su vida a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Su mensaje era claro y poderoso. La salvación no se alcanza por obras de la ley, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Pablo emprendió varios viajes misioneros a lo largo del Imperio Romano. Recorrió ciudades como Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y Roma. Fundó iglesias, predicó en sinagogas y en plazas públicas, y llevó la palabra de Cristo a judíos y gentiles por igual. En cada ciudad se enfrentaba a diferentes realidades. En algunos lugares era recibido con gozo y muchos se convertían al Evangelio, mientras que en otros encontraba oposición, burlas o persecución. Aún así, nunca se desanimó. Su pasión era tan grande que no importaban los obstáculos, porque sabía que estaba cumpliendo la misión que Dios mismo le había confiado. Durante sus viajes enfrentó todo tipo de dificultades. Fue azotado, encarcelado, apedreado y varias veces estuvo a punto de morir. Naufragó en el mar, pasó hambre y frío, pero nunca dejó de proclamar a Cristo resucitado. Cada prueba fortalecía su fe y en medio de la debilidad encontraba la fuerza de Dios. Pablo mismo decía: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». O, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque experimentaba el poder del Señor en sus sufrimientos. Además, escribió cartas a las comunidades cristianas, que hoy conocemos como epístolas: Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Corintios y muchas más. Estos escritos forman una parte fundamental del Nuevo Testamento y siguen inspirando a millones en todo el mundo. Sus cartas no eran simples mensajes, sino enseñanzas llenas de amor pastoral, consejos prácticos, exhortaciones firmes y profundas revelaciones espirituales. En ellas hablaba sobre la gracia, la fe, el amor, la unidad de la Iglesia y la esperanza de la vida eterna. Pablo también tuvo momentos de gran intimidad espiritual.
En sus cartas habla de su lucha interior, de la gracia de Dios que lo sostuvo y de la esperanza de la vida eterna en Cristo. Confesaba que muchas veces se sentía perseguido, atribulado o cargado, pero nunca destruido, porque su confianza estaba puesta en Jesús. Así mostraba que la vida cristiana no era fácil, pero que en Cristo había victoria y consuelo. Finalmente, después de muchos años de servicio, Pablo fue arrestado en Roma. Allí, en medio de cadenas, continuó escribiendo cartas y animando a los creyentes. La tradición cristiana afirma que murió como mártir, probablemente decapitado, durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. Su muerte no fue el final, sino la culminación de una vida entregada totalmente a Cristo. De perseguidor de la Iglesia, pasó a ser perseguido por causa del Evangelio. De enemigo de los cristianos, se convirtió en uno de sus más grandes defensores. Su legado permanece vivo, recordándonos que la gracia de Dios tiene el poder de transformar cualquier corazón y de levantar a hombres y mujeres dispuestos a cambiar el mundo con el mensaje de Jesucristo. Las cartas de Pablo, epístolas. Uno de los legados más importantes de Pablo son sus cartas, conocidas como epístolas. Estas no eran simples mensajes personales, eran enseñanzas, consejos y correcciones dirigidas a comunidades cristianas y a discípulos cercanos. Muchas de ellas fueron escritas desde la cárcel, mostrando su fe inquebrantable incluso en medio del sufrimiento. Las epístolas de Pablo forman casi la mitad del Nuevo Testamento. Algunas de las más conocidas son Romanos, una de sus cartas más profundas, donde explica que la salvación es un regalo de Dios, recibido por fe y no por obras. 1 y 2 Corintios, dirigidas a la iglesia de Corinto, donde Pablo habla de la unidad, del amor verdadero y de la resurrección. Gálatas, defiende la libertad en Cristo frente a las exigencias de la ley. Efesios, describe la grandeza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Filipenses, escrita desde la prisión, es una carta llena de gozo y esperanza. Colosenses, exalta la supremacía de Cristo sobre todo poder y autoridad. 1 y 2 Tesalonicenses animan a la perseverancia y hablan de la segunda venida de Cristo. 1 y 2 Timoteo y Tito, conocidas como las cartas pastorales, contienen consejos personales para sus colaboradores en el ministerio. Filemón, una carta breve donde Pablo intercede por un esclavo llamado Onésimo, mostrando la misericordia cristiana en acción. Estas cartas no solo resolvían problemas de las comunidades de su tiempo, también transmitían principios eternos de fe, amor y esperanza. Por eso, 2000 años después, todavía son leídas, estudiadas y vividas por millones de personas en todo el mundo. Como conclusión, la vida de Pablo es un testimonio del poder de Dios para transformar un corazón. De perseguidor se convirtió en perseguido, de enemigo de Cristo, en uno de sus más grandes defensores. Sus palabras aún resuenan: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy, más de 2000 años después, su legado sigue vivo en cada página del Nuevo Testamento y en cada comunidad cristiana que proclama el nombre de Jesús. La historia de Pablo nos recuerda que nadie está demasiado lejos de Dios como para no ser alcanzado por su amor y su gracia. Amén. De esta manera damos por concluida la historia de uno de los más grandes apóstoles y fervientes creyentes de la fe en Cristo Jesús. Deseo sean llenos de la paz y el amor de Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.